Querida comunidad, estamos en el domingo 29 del tiempo ordinario. Estamos rezando especialmente por las madres difuntas en todo el mundo. Y hoy nos toca no tanto reflexionar o meditar, sino más bien analizar la evasión de Jesús a una disyuntiva o a un dilema que es la alternativa entre dos o más opciones por una de las cuales hay que decidirse. En el marco de una creciente polémica de los fariseos contra Jesús, como venimos analizando a través de las parábolas domingo tras domingo, este domingo le dirigen a Jesús una pregunta capciosa, poniéndolo en un dilema. Es decir, le hacen una pregunta para arrancar una respuesta que lo puede comprometer mucho al Señor. Algunos fariseos y herodianos, de una manera aparentemente humilde y con falsa alabanza sobre lo que Jesús era, le tienden una trampa. Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas. Así le dicen, y estaban diciendo una verdad sobre Jesús, pero sin sentimientos sinceros hacia Él. De hecho, inmediatamente después de la falsa alabanza de aquellas palabras, viene la pregunta capciosa: Maestro, ¿es o no es lícito pagar tributo al César? La pregunta era de extrema gravedad, una disyuntiva de la cual creían que Jesús no podría salir sin embarrarse. Si Jesús respondía que no se debe pagar el impuesto a César, lo iban a acusar ante Pilatos como sedicioso contra el poder romano. Si decía, por el contrario, que se debía pagar el impuesto a César, estaba rechazando el carácter teocrático del pueblo de Israel, gobernado por Dios, sometiéndolo al poder de César y de Roma. Y un tercer aspecto menor, pero importante del punto de vista de la opinión pública, estaría aprobando el pago de los impuestos, lo que desagradaría al pueblo que odiaba a los publicanos recolectores de impuestos, como odiaban a San Mateo, que era uno de ellos, recolector de impuestos. Pero Jesús responde conociendo la malicia que había en el corazón de aquellos interlocutores y les dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La embajada enviada por los fariseos quedó admirada con la sabiduría de Jesús, al punto de retirarse desconcertados y sin tener nada para replicar al Señor. San Lucas es más contundente cuando dice: callaron y no pudieron dar su respuesta delante del pueblo ni delante del gobernador Poncio Pilatos como pretendía. Jesús junto con sus discípulos pagaban los impuestos. Esto lo podemos leer en Mateo 17:24. Él era y enseñaba a sus discípulos a ser buenos ciudadanos, siendo a la vez fieles en el ámbito religioso. Y en plena consonancia con Jesús, San Pablo recomienda a los cristianos obedecer las leyes civiles. Le dice a los romanos: todos deben someterse a las autoridades constituidas. Dice el apóstol, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. Es necesario someterse a la autoridad, no por temor al castigo, sino
por deber de conciencia. Por eso ustedes deben pagar los impuestos, dice el apóstol San Pablo. No obstante aquella doctrina bíblica, la respuesta de Jesús dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, parece legitimar la dominación romana y en consecuencia la obediencia del pueblo de Dios a ese poder romano de la época. Reconocer la dominación romana sería renunciar al vínculo absolutamente especial establecido por Dios con el pueblo de Israel. Por tanto, es preciso entender bien lo que Jesús y San Pablo enseñan, que es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuestra obediencia al César no es única y absoluta, no debe ser única y absoluta. El dinero ni el César han de ser considerados dioses a quienes se les rinde culto. Es decir, los derechos de Dios están por encima de los derechos del César y con ello Jesús consagraba la autonomía del orden temporal, pero no su independencia de Dios. Orden temporal autónomo, pero no orden temporal sin Dios. En efecto, el orden temporal no puede contradecir los derechos de Dios y además debe estar al servicio del bien común, como nos dice la dignitate humana. En el fondo, lo que Jesús y San Pablo enseñan es que debemos ser honestos ciudadanos y buenos cristianos, como le gustaba decir a don Bosco. Por eso, buscando la Iglesia ayudarnos a ser honestos ciudadanos y buenos cristianos, es que en 1891 el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, considerada como la primera de las grandes encíclicas sociales de los tiempos modernos. A los 40 años de aquella primera encíclica, Pío XI quiso conmemorarla con la 40º año. Más tarde, Pablo VI publicó la carta 80 Adveniens al cumplirse 80 años de la Rerum Novarum. Y finalmente, Juan Pablo II quiso también conmemorar el 90 aniversario de aquella encíclica con la más reciente de las grandes encíclicas sociales, la Laborem Exercens. Es decir, la Iglesia, con su magisterio, es la primera interesada en que seamos honestos ciudadanos y buenos cristianos. Las encíclicas mencionadas son un constante recordatorio a los católicos, pero especialmente a los militantes sociales, para que siempre tengan presente que los asuntos temporales, ya sea la política, la economía, la ciencia, el arte, las relaciones laborales, la comunidad internacional, tienen una dimensión moral, ley de Dios, que sin menguar la libertad en búsqueda de las soluciones concretas, debe ser guía para la construcción de la ciudad terrena según los designios de Dios. Para santificar el mundo y para santificarse a través de las realidades seculares, los gobiernos, cual sea este de turno, deben conocer la doctrina social de la Iglesia y ponerla en práctica en toda su dimensión moral, política y económica. Se llama doctrina social de la Iglesia el conjunto de enseñanzas del magisterio eclesiástico que aplican las verdades reveladas y la moral cristiana al orden social, es decir, la aplicación del mensaje evangélico a las realidades sociales, que también incluye la política y la economía, es la doctrina social de la Iglesia. El objetivo de la doctrina social de la Iglesia es mostrar a los hombres el plan de Dios sobre las realidades seculares.
La doctrina social de la Iglesia enseña las bases morales del orden de las realidades temporales, y esto no puede ser ignorado por los gobiernos independientemente del partido que sean. Pues teniendo los gobiernos por vocación divina la misión de santificar las realidades temporales, deben cumplir el plan de Dios que han de llevarles a infundir la verdad y la ley moral en la sociedad civil y a defender su justa autonomía. Los gobiernos no pueden ni deben dejar de lado la misión de la Iglesia, que es de orden sobrenatural, es decir, de un orden que no le permite mezclarse en cosas particulares, en opciones temporales particulares, ni defender programas políticos determinados particulares, sino que la Iglesia, al ser de un orden sobrenatural, debe velar por el bien común de la sociedad. La Iglesia tiene pleno derecho, que es un deber, a enseñar la dimensión moral del orden secular, tanto en lo social como en lo político y en lo económico. Asimismo, le corresponde el juicio moral sobre las cuestiones temporales y formar la conciencia de los hombres en su acción temporal. Todo esto se desprende del Evangelio de este domingo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y no puede ser ignorado por los gobiernos. La Iglesia, velando sobre el bien común, puede, y de hecho lo hace, reprender los errores de los gobiernos contra el bien común, como lo hizo el Santo Padre con las Naciones Unidas no hace mucho tiempo. Lo que lo hace precisamente la Iglesia, porque la misión que ella tiene es de orden sobrenatural y vela sobre el bien común. Mucho más podría decir sobre la doctrina social de la Iglesia, como lo dijimos ayer también en aquella misa en que rezábamos por los difuntos que dieron su vida por la patria, por la bandera, por el himno nacional argentino. Deseo que las madres sigan pasando un muy bonito fin de semana, que pasen un feliz día de la madre. Los quiero mucho a todos y que Dios bendiga a todas las personas que puedan escuchar esta homilía.